La desaparición de la cúpula protectora de la monarquía española que nos había gobernado durante 300 años dejó a México y a las nuevas repúblicas hispanoamericanas desprotegidas y a la búsqueda afanosa de nuevos modelos políticos y culturales. Rechazamos la tradición española por colonizadora y explotadora. Rechazamos la tradición indígena considerándola bárbara. No nos quedó más recurso que la imitación extralógica de los modelos más prestigiosos del momento, es decir, los sistemas de los Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Era fácil imitar estos modelos. Lo que era difícil era aplicarlos a un país como México, después de 11 años de guerra cruenta, 1 millón de muertos y una ausencia de tradición democrática. No faltaron pensadores y políticos que se abocaron a la solución de estos problemas de la extrema pobreza, la devastación bélica y la necesidad de crear un Estado democrático moderno. No bastó. Como el resto de la América española, fuimos sujetos a un vaivén pendular, de la anarquía a la dictadura y de la dictadura a la anarquía. Con la consumación de la independencia, ondeando ya los colores que identificarían a la patria nueva, Iturbide integraba el primer gobierno civil, la Junta Provisional Gubernativa. El grupo heterogéneo, que formaba la verdadera síntesis de los diferentes actores del proceso emancipador, tanto del lado insurgente como del realista, se enfrentaba a la enorme tarea de construir una patria y dotarla de un sistema representativo de gobierno. El primer Congreso mexicano había inaugurado sus sesiones el 24 de febrero de 1822. Al rechazar los españoles la validez de los tratados de Córdoba, el Congreso Constituyente, encabezado por el diputado Valentín Gómez Farías, propone a Iturbide como emperador con el nombre de Agustín I. En ese momento, México era el más extenso de los países hispanoamericanos y en 1822 se amplió aún más, aunque por poco tiempo, al incorporársele las provincias centroamericanas. Dentro de un territorio de 4.665.000 kilómetros cuadrados, vivían entonces unos 7 millones de habitantes. El imperio duró 10 meses y posteriormente Iturbide fue fusilado. En 1822 reaparece en México el conde espía pintor Octaviano Dalvimar, preso antes por las autoridades virreinales y acusado de ser agente de Napoleón I. Lograda la independencia, se presentó Dalvimar ante Iturbide solicitando ser nombrado teniente general en el ejército mexicano. Rehusada su petición, el artista, despechado, tomó parte en una revuelta contra el imperio, por lo que fue aprehendido y condenado a destierro perpetuo. Durante su prisión pintó 2 obras, una de las cuales era una vista de la Plaza Mayor. La primera pintura ejecutada por un artista extranjero del México independiente. Retrata la plaza el 13 de agosto de 1822, día en que Iturbide fue a la colegiata del Tepeyac a instituir la Orden de Guadalupe. En la escena, vemos el regreso del carruaje imperial a Palacio. El artista, sin embargo, no es fiel al paisaje real. Elimina el edificio del Parián y la estatua de Carlos IV. Los primeros dirigentes del México independiente fueron conscientes de la importancia de la educación para consolidar un proyecto de nación. José María Luis Mora, Lucas Alamán, Valentín Gómez Farías y otros muchos se preocuparon por fomentar la creación de escuelas y mejorar el sistema de enseñanza. Lucas Alamán, por ejemplo,
Impulsó la creación del Museo Nacional y el primer decreto protector del patrimonio cultural de México, que en medio del desorden político y de la violencia fue víctima de numerosos robos y destrucciones. Del entusiasmo del logro de la independencia surgió una luz de propuestas para constituir una nación modelo. Solo que la triste realidad se fue imponiendo a esta primera generación de mexicanos independientes. El país no era ya la rica Nueva España anterior a 1810. Se encontraban ante una nación devastada no solo por la guerra y su casi 1.000.000 de muertos, sino por la inexperiencia de los nuevos dirigentes, la improvisación, la falta de los recursos más necesarios, la inquietud y creciente descontento social al no ver logrado sus anhelos de bienestar. Todos querían un empleo, un buen sueldo, un premio a su participación en la lucha emancipadora. La devastación de la guerra afectó a la cultura. Ejemplo de ello es el teatro. Al terminar la Guerra de Independencia, gran parte de la escenografía y el vestuario eran muy pobres y vetustos. La Ciudad de México solo contaba con 2 teatros. El principal, construido en 1753 en la calle del Colegio de Niñas, hoy Bolívar, y el de Los Gallos, inaugurado en 1822. Sin embargo, para 1858 la capital de la República contaba con el Teatro de Iturbide. 15 años antes se había concluido el Gran Teatro Santa Ana, después llamado Nacional. Las artes plásticas nacen a la vida independiente en medio de un academicismo de naturaleza neoclásica, implantado a fines del siglo XVIII y desarrollado en las primeras décadas del siglo XIX. Desde su fundación en 1781, la Real Academia de las Nobles Artes de San Carlos favoreció una vuelta al clasicismo, una voluntad secularizadora de los temas, menos religiosos y más mundanos, el uso de nuevos materiales en las esculturas y monumentos como el bronce, el mármol y el yeso. La figura más representativa del academicismo fue Rafael Gimeno y Planes, a quien se le atribuye la creación en Nueva España de la pintura del retrato moderno, o sea, sin las leyendas y signos heráldicos que antes identificaban al personaje. La Academia dejó de percibir donativos y la dotación real que le permitía subsistir. Pasarían 22 largos años hasta que Santa Ana decrete su reorganización y se le conceda el producto de una lotería nacional para cubrir sus gastos. Una vez reorganizada la Academia, esta vuelve a traer destacados profesores de Europa como directores de las áreas de pintura, grabado y escultura. Se envían 6 jóvenes a perfeccionarse en el viejo continente y se le concede al edificio de la Academia ser el primero de la capital en tener alumbrado de gas. Entre los becarios está Juan Cordero, pintor cuya obra resultó un espejo del agitado siglo XIX. En 1845 le otorgaron una beca para estudiar en la Academia de San Lucas, en Roma, desde donde envió pinturas de gran mérito, como el retrato de los escultores Tomás Pérez y Felipe Valero y el de los hermanos Agea, jóvenes estudiantes también, becados en Italia, y que estaban proyectando un monumento a la independencia, remarcando su carácter mexicano y nacionalista. Juan Cordero realizó también un conocido retrato de Dolores Tosta de Santa Ana en Palacio Nacional, de acuerdo a los cánones idealistas de la representación. A partir del 1848, la Academia organiza exposiciones anuales. José Bernardo Couto es nombrado director poco después, y a él se debe una conciencia del valor del arte virreinal, así como el impulso a una nueva escuela local de pintura. Los artistas catalanes Manuel Vilar y Pelegrín Clavé llegaron a México en 1846 con el objeto de reestructurar los estudios de la Academia. Ambos artistas lograron crear una escuela mexicana de pintores y escultores de gran calidad.
Las pinturas de Pellegrín Clavé y sus alumnos se caracterizaron por el dramatismo que le imprimen a temas bíblicos, mitológicos e históricos. Se pintan pasajes de la vida del pueblo escogido, Israel, sus sufrimientos y su lucha constante con pueblos enemigos. Para el historiador Fausto Ramírez, estos temas reflejan las circunstancias tan difíciles vividas por la nación mexicana después de consumada la independencia. La accidentada vida del pueblo judío se equipara con la del México sometido a duras y amargas pruebas. En las pinturas de la primera época del México independiente se empezaron a gestar los temas que estuvieron presentes a lo largo del siglo. Predomina en ellos la preferencia por lo individual sobre lo social, el culto a la naturaleza, el predominio de la imaginación y de la sensibilidad sobre la razón, la nostalgia por el pasado y el deseo de libertad. El romanticismo en el arte y la literatura y el nacionalismo en política acompañan a la nueva nación en sus primeros pasos. Se fomentaba la fantasía, la ensoñación, el capricho, los gestos desmesurados, los matices coloridos y violentos, lo sublime y lo grotesco. Otra vertiente del romanticismo en la cultura mexicana fue la pintura de paisaje, consolidada en la Academia de San Carlos por Eugenio Landesio, italiano llegado a México en la segunda mitad del siglo. En la escultura, el maestro catalán Manuel Vilar fomentó la creación de personajes de la historia patria. Vilar era natural de Barcelona y trabajó con empeño en su nueva patria. Renovó los estudios de la academia, formó un grupo de alumnos sobresalientes como Martín Soriano, Felipe Sojo y uno de los más distinguidos, Miguel Noreña. Un buen ejemplo de la obra de Vilar es la estatua de Cristóbal Colón. Herederos de las expediciones ilustradas de Alejandro de Malaspina y del barón de Humboldt, artistas europeos arriban a tierras mexicanas a partir del logro de la independencia. Les atraía de México la novedad, la belleza natural, la diversidad de climas, fauna y flora, la variedad étnica y también el interés económico, la curiosidad científica o simplemente el deseo de aventura. Muchos otros artistas viajeros dejaron su impronta en el quehacer artístico. Jean-Baptiste Louis, Barón Gros y Edouard Pingré, entre otros, legaron un registro de los paisajes y tipos nacionales de excelente calidad artística, como se puede constatar en la obra de Daniel Thomas Egerton. Este artista británico llegó a México en 1834 y visitó varias regiones de nuestro país. Seis años después, publicó una serie de vistas de ciudades mexicanas como Guadalajara, Veracruz, Puebla, Zacatecas y la capital. En su obra El Valle de México, se muestra como paisajista de gran talento, refinado y sensible. Expresó, en una síntesis notable por su dinamismo y exactitud, la inmensidad del paisaje, la riqueza de su fauna y su flora, la diversidad étnica y social de sus pobladores, su indumentaria y sus costumbres. La pintura mexicana de estos años refleja claramente las preocupaciones de los mexicanos, agobiados por la precaria situación económica, la inestabilidad política constante, las invasiones y humillaciones sufridas por México. Felipe Gutiérrez, en El juramento de Bruto, muestra a Lucrecia, violada por el poderoso, y a sus familiares, quienes han jurado vengar la afrenta y liberar a la patria de la tiranía. Rafael Flores, en La Sagrada Familia, desde otra perspectiva, prevé los quebrantos que ocasionará al país la guerra de reforma que siguió a la proclamación de la Constitución de 1857 y lo refleja con la cara angustiada de la Virgen que contempla la cruz que le presenta su Hijo Jesús.
En su cesto de costura se ve un paño tricolor, símbolo de la patria a la que aguardan grandes amarguras. En contraste con las pinturas academicistas y románticas, la creatividad popular describe en hermosos y originales trabajos los sucesos, personajes y tradiciones populares. Esta es la vida, obra de un artista anónimo, refleja un espléndido cuadro de costumbres tan sabroso como los manjares de la cocina poblana, atribuidos al pintor costumbrista Agustín Arrieta. Antes que la Academia promoviera el realismo en la pintura, Agustín Arrieta dio gran importancia a bodegones, naturalezas muertas y escenas de la vida cotidiana. En sus obras brillan el dibujo y la composición, la variedad de objetos, plantas y animales, la calidad perfecta de los cristales y de la porcelana. Sin un aparente mensaje detrás de la composición, sus bodegones son emblemáticos del colorido y la sustancia de la mexicanidad, que entra entonces, y sobre todo en provincia, en una fase definitoria ante los embates del extranjero y por comparación con el mundo de su tiempo. Otros pintores de provincia, como el jalisciense José María Estrada, muestran otro tipo de vida menos agitado que el de la capital. La niña de la muñeca, de Estrada, refleja paz, suavidad y ternura. Para 1859 aparece en la pintura el tema del ferrocarril, signo del progreso de una nación. El tren de la villa de Guadalupe a la Ciudad de México fue el primer tramo del ferrocarril México-Veracruz. Esta presencia de la negra locomotora y sus pintorescos carros se aprecian en La Colegiata de Guadalupe, el tren de la villa, pintado por Luis Coto. De 1859 a 1863 se paraliza la construcción de obras de tipo religioso debido a la Reforma Liberal. Una de las pocas obras de arquitectura religiosa de este período es la cúpula del templo de Santa Teresa la Antigua, construida por Lorenzo de la Hidalga en 1856. Empero, de la Hidalga construyó muchas otras de carácter civil, como el Teatro Santa Ana, residencias en la calle de Palma, la cárcel de Belén y multitud de proyectos de monumentos, hoteles, penitenciarías y edificios públicos, los cuales se quedaron en el papel. Recuerdos de un México que no podía llevar a cabo más que una pequeña parte de lo que los mexicanos soñaban con hacer para verlo próspero y a la altura de las naciones cultas del planeta. Entre las innovaciones del siglo, al dibujo, que desde antaño era un instrumento eficaz de transmisión de conocimientos, se sumó la aplicación de la técnica litográfica poco antes inventada en Alemania. El dibujo sobre la piedra o litografía permitió la rápida multiplicación de las imágenes y por lo tanto la posibilidad de transmitir el conocimiento a un mayor número de personas. Sería este arte el encargado de reflejar la azarosa vida del siglo XIX mexicano. Claudio Linati, nacido en Parma en 1790, había introducido la litografía en México. Inició un semanario sabatino titulado El Iris, en cuyo primer número, en 1826, se incluye un figurín femenino en litografía a color ejecutada por Linati. Ese mismo año, las críticas de El Iris a las dictaduras y a la guerra ocasionaron que el italiano fuera considerado persona no grata y expulsado de México. 2 años más tarde, Linati publica en Bruselas su obra Trajes civiles, militares y religiosos de México, en donde se prefigura la pintura costumbrista de los años posteriores. Las 48 láminas de la obra representan un verdadero catálogo de los tipos más populares del México independiente: el indigente,
el seminarista, el escribano público o evangelista, el soldado raso, el oficial, las tortilleras, el aguador, el carnicero, el guardia civil, el cochero. Uno de los usos más populares de la litografía tuvo lugar en la prensa periódica. Es sorprendente la temprana utilización de este arte en México si se compara con el uso que se hizo de él en el continente europeo. El Mosaico Mexicano, por ejemplo, como revista de divulgación, retrata la vida cultural de las primeras décadas de la nación independiente. Su forma es semejante a las publicaciones inglesas, francesas y españolas de la época, quizá porque casi todos los textos se obtenían de revistas de esos países. Pero ya en el segundo tomo aparecieron artículos de historia, literatura y ciencia escritos por extraordinarios mexicanos, como Carlos María de Bustamante, Guillermo Prieto, Bernardo Couto, Manuel Orozco Iberra y José Joaquín Pesado. Atrás quedaba el énfasis de épocas anteriores en asuntos religiosos y políticos. Ahora centraban su atención en los nuevos descubrimientos de la ciencia y las artes, los hechos históricos más notables, los fenómenos naturales, los procedimientos agrícolas, las descripciones de lugares célebres del mundo, viajes y biografías de hombres notables. Anunciaban también poesías puramente mexicanas. Otra revista, el Museo Mexicano, continuó la obra del Mosaico. Los fundadores de El Museo Mexicano fueron Manuel Paino y Guillermo Prieto, representantes de la generación de jóvenes nacidos en medio de la Guerra de Independencia y cuya labor como literatos, funcionarios de gobierno, diplomáticos y periodistas sentó las bases de la cultura nacional decimonónica. A partir de 1836 surge un grupo de poetas y escritores reunidos en la Academia de Letrán y en el Liceo Hidalgo. Pertenecían al movimiento romántico, que al decir de Víctor Hugo, era el liberalismo en la literatura. Se incluyen en este grupo José Joaquín Pesado, Fernando Calderón, Ignacio Ramírez el Nigromante y Vicente Riva Palacio. Rescatan al pasado y le dan una función política, ya que casi todos ocuparon puestos públicos de importancia. Entre las obras de historia más destacadas del período sobresalen los trabajos de Carlos María Bustamante, Lorenzo Zavala, José María Luis Mora y Lucas Alamán. Se templan en las guerras e invasiones de potencias extranjeras y, como escribía Ignacio Ramírez, se angustian ante la debilidad de la patria embestida por la ambición de naciones tan poderosas como Francia, España e Inglaterra, y particularmente los Estados Unidos. ¿Seremos nosotros el modelo de los humanos débiles?, preguntaba dolorido el nigromante. Nadie simbolizó este desesperante vaivén en México mejor que un personaje tragicómico, el general Antonio López de Santa Anna, 11 veces presidente de la República y cuya ineptitud y frivolidad nos llevaron, primero, a perder la provincia de Texas y segundo, en la guerra de 1848 con los Estados Unidos, todo el norte de la República, lo que hoy son los estados norteamericanos de California, Utah, Nevada, Colorado, Nuevo México y Arizona. México había perdido la mitad de su territorio, pero los Estados Unidos habían cumplido lo que llamaban su destino manifiesto. Se habían convertido, en palabras del filósofo y pensador político francés Alexis de Tocqueville, en la primera nación continental moderna. Es en este contexto de amenaza continua desde el exterior, de violencia a flor de piel, de inestabilidad interna y zozobra en las familias, en el que se entienden las estrofas del himno nacional mexicano,
estrenado en 1854, con letra de Francisco González Bocanegra y música de Jaime Nuno. La patria, debilitada y mutilada en su territorio, tiene sin embargo energías suficientes para dar vida a una constelación de intelectuales, literatos, hombres de Estado, científicos, maestros y artistas que se sobrepusieron a las amargas experiencias que les tocó sufrir y recobraron para la posteridad la identidad nacional. También existe un progreso médico-científico. En estos años se fundan nuevos centros de asistencia social. En 1842 se crea el Consejo de Salubridad para vigilar la enseñanza de la medicina, para fomentar los estudios de higiene, la vacuna contra la viruela, para visitar los establecimientos de beneficencia, proponer una política sanitaria y formar un código sanitario para toda la República. En 1833 se había fundado el Establecimiento de Ciencias Médicas. Francisco Montes de Oca crea nuevas técnicas operatorias y en 1845 el doctor Matías Beistegui introduce la práctica de la transfusión de sangre y se inicia el uso de agujas hipodérmicas. Guillermo Prieto y Casimiro Castro, uno literato y el otro artista gráfico, hicieron la crónica de ese México. La realidad se refleja vitalmente en la obra plástica del segundo. Casimiro Castro nace cerca de la capital en 1826. Él y la nación crecerán juntos y compartirán los traspiés de la primera infancia, el optimismo de la adolescencia, desarrollarán la creatividad y la energía de la juventud, saborearán los gozos y el acíbar de las penas de la madurez y la prematura vejez. En 1846, Casimiro Castro hace la litografía del mapa panorámico del puerto de Veracruz, dibujado por Francisco García. Es un mapa o vista de pájaro, como se les llamaba a estos dibujos que se hacían desde un globo aerostático. No era fácil hacer perspectivas de cada calle, esbozar los edificios, árboles, monumentos y otros detalles. En el dibujo de Veracruz se destacan 17 edificios y sitios importantes. Las ascensiones aerostáticas eran motivo de gozo para los mexicanos. En 1840, el europeo Guillermo Eugenio Robertson y el mexicano León Acosta asombraron a la multitud con su osadía. Pero el más famoso aeronauta de ese siglo fue sin duda don Joaquín de la Cantoya, que por más de 50 años divirtió gratuitamente al pueblo con sus globos de manta y canastilla de mimbre y con los tremendos porrazos que recibía de vez en cuando en sus atrevidas piruetas. Casimiro Castro y sus contemporáneos se templaron en la adversidad. Casimiro Castro retrata la Ciudad de México como era, antes y después de ser destruida por azonadas y guerras, antes y después de la secularización y desamortización de templos y conventos, antes y después de su crecimiento urbano, de su incipiente industrialización y de la revolución tecnológica sufrida en el transporte, en la iluminación, drenaje, desagüe y urbanización de la capital. En 1855-1856 se publica la obra México y sus alrededores. En ella, Castro y sus colegas dejaron 38 testimonios gráficos de la Ciudad de México y su entorno, en láminas difícilmente superadas hoy en día. Puede decirse que México y sus alrededores es en verdad una fiesta visual acompañada de una fiesta de la escritura. Los textos son de varios intelectuales destacados de la época. Los pies de ilustración son trilingües, en el centro español, a la izquierda en inglés y a la derecha en francés, en respuesta a la creciente presencia de comunidades de extranjeros en el país. En la villa de Guadalupe, tomada en globo, se reproducen con facilidad las aglomeraciones para visitar a la Virgen del Tepeyac. Se percibe cómo la fe y la piedad popular seguían vivas
a pesar de los embates de una secularización galopante, la que se aprecia en los cambiantes nombres de los establecimientos comerciales, antes con títulos de acendrada religiosidad y ahora mundanos, como El Progreso, La Locomotora, La Concordia, La Fama. El progreso, nuevo valor en boga, se reflejaba en cambios tan cotidianos como en el nuevo nombre del Café Virreinal de Veroli. Ahora este se había transformado en un café con una fonda en los altos, bajo el rimbombante título de Sociedad del Progreso. Sus parroquianos, los cabezones o intelectuales de la época, le llamaban simplemente Café El Progreso, y allí se daba cita lo más granado de entre los poetas, escritores, periodistas, novelistas y artistas. Se notaba un cambio en las costumbres. El ciudadano decimonónico pasaba más tiempo en el café, en la fonda y en la antigua almuercería, que ahora se nombraba restaurante al estilo francés. El varón, no tanto la mujer, vivía largas horas en espacios públicos y menos tiempo que antes en el hogar y en la iglesia. Artistas y escritores buscaban afanosamente dar identidad a sus paisanos. En 1855 se publica Los mexicanos pintados por sí mismos, cuyo título indica el rechazo a dejar que los viajeros y escritores extranjeros fuesen los únicos que describiesen al pueblo mexicano. Las litografías son creaciones de Ezequio Iriarte y los textos de Hilarión Frías y Soto, Niceto de Zamacois, Juan de Dios Arias e Ignacio Ramírez. ¿Cómo olvidar estos actores de la vida nacional que desfilan por las páginas de esta obra graciosa y profunda? El aguador, un verdadero Neptuno doméstico, comedido, entregado al trabajo, con su chococol a la espalda y sus zapatos lodosos, que adorna su fuente el día de la Santa Cruz, tira cohetes y oye música toda la noche. La chiera, fugaz como una mariposa, pues aparece solo en cierta época del año. Su oficio es refrescar a los paseantes y cantar dulcemente, en medio de su puesto adornado de flores y ramas, chía, horchata, limón, piña, tamarindo, ¿qué toma usted, mi alma? El evangelista, escribiente de condición humilde que compone misivas de amor, de pésame o de lo que mande su merced. El sereno, que dadas las 10 de la noche se dedica a vigilar las calles y a prender los faroles. La china, fresca y linda criatura retratada en el siguiente verso. Encarnado zagalejo, banda con fleco de plata, cintura delgada, chata y ojos de ofender a Dios. La estanquillera, vendedora de puros, cigarros y otros objetos del monopolio, magnífica conversadora que conoce el mundo, el corazón humano y la crónica de su barrio. El maestro de escuela, que enseña a los chicuelos escritura con el carácter inglés, gótico y español. Entre 1858 y 1861, el país de estos pintorescos tipos nacionales vuelve a zozobrar y sufre una guerra civil. En 1859, el presidente Juárez decreta las leyes de reforma, donde se establece la separación entre la Iglesia y el Estado, y los bienes del clero pasan a formar parte del patrimonio nacional. Liberales y conservadores se disputan el poder con las armas. Vencidos los conservadores en 1861, aún no se reponía el pueblo de las pérdidas humanas y materiales cuando el presidente Juárez decretó la suspensión de la deuda exterior, medida necesaria dada la penuria del erario. En octubre de 1861, Francia, Gran Bretaña y España acordaron exigir el pago de la deuda bloqueando los puertos mexicanos. Francia aprovechó el conflicto para apoyar a la creación del Segundo Imperio Mexicano a solicitud de algunos políticos mexicanos conservadores. La Revolución Liberal expidió las leyes de reforma y la Constitución de 1857, que separó a la Iglesia del Estado,
puso a circular los bienes del clero y abolió los privilegios tradicionales de la casta militar y de la aristocracia, dándole primacía a la legislación civil. Todo esto, por supuesto, estaba en contraposición a las ideas y programas del Partido Conservador. La lucha entre ambos partidos resultó inevitable, desembocó en las muy cruentas guerras de reforma, culminando con la victoria liberal en la batalla de Calpulalpan. El Partido Conservador cometió entonces el inmenso error de apelar a la intervención de una potencia extranjera para dirimir un conflicto nacional mexicano. Acudieron los conservadores a Napoleón III, al frente del Segundo Imperio francés en su etapa de expansión colonialista. En el mismo año de 1862, Napoleón III invadió México e invadió Indochina, lo que más tarde se llamaría Vietnam. La corona de México le fue ofrecida por un grupo de notables conservadores apoyados por Napoleón al archiduque austriaco Fernando Maximiliano y a su esposa, la princesa belga Carlota Amalia. Esta corona de sombras, como la llamó el dramaturgo mexicano Rodolfo Usigli, trajo a México a Maximiliano y Carlota engañados y enfrentados a una tenaz resistencia republicana encabezada por Juárez, que acabó por expulsar a los franceses y ejecutar a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. El destino de Maximiliano fue objeto de intensos debates en Europa. Víctor Hugo le pidió a Juárez clemencia para el emperador. Por el contrario, el tigre Clemenceau, desde el Parlamento francés, demandó su ejecución como un escarmiento para los poderes que quisieran intervenir en los asuntos de las repúblicas americanas. Pero lo que más afectó a la situación fue la larga fila de féretros, de cadáveres de cientos de jóvenes franceses muertos en México, que volteó la situación contra Napoleón III y lo debilitó en su enfrentamiento fatal con Bismarck en la guerra franco-prusiana, perdida por Francia y que estableció el escenario para dos de las más cruentas guerras, enfrentamientos entre Francia y Alemania. Tales fueron las tremendas consecuencias de la aventura imperial de Napoleón III y de Maximiliano en México. El emperador, de educación liberal, impulsó la Academia de San Carlos y las ciencias recibieron apoyo del imperio. En 1865 se publicó una obra modelo en su género, La Memoria de la Comisión Científica de Pachuca, adscrita a la Comisión Científica de México, formada en París el año de 1864. Maximiliano y Carlota fueron benefactores de pintores y escultores mexicanos. Nombraron como pintor oficial a Santiago Rebull, quien emprendió también la decoración de las terrazas del castillo de Chapultepec, con figuras de bacantes, delicadas y románticas. Por otra parte, en el transcurso del siglo XIX, se habían ido difundiendo tipos e indumentarias que hoy identificamos como nacionales. Por ejemplo, el charro, con su cultura del jaripeo, su traje de gamuza o paño, bordados en pita o en plata, su sombrero jarano, su zarape multicolor, su caballo o bridón enjaezado, su exquisita silla de montar y espuelas de plata labrada. Los emperadores quisieron asemejarse a sus súbditos y se vistieron de chinacos con su jorongo y sombrero jarano, el emperador, y con mantilla y rebozo de seda, la emperatriz. Pero todo fue en vano. El imperio de Maximiliano, como el de Iturbide, también resultó efímero. El 19 de junio de 1867,
a las 6:30 horas de la mañana, fueron sacados del exconvento de capuchinas de Querétaro 3 prisioneros, el emperador Maximiliano, el general Tomás Mejía y el general Miguel Miramón. Moría el príncipe liberal que había querido ser mexicano con el apoyo del Partido Conservador y de las bayonetas de un ejército extranjero. Extraña y trágica paradoja. En 1867 termina la Guerra Civil. Triunfa la República Liberal y con ella la nación mutilada, invadida y escindida se recupera para los mexicanos. No quiero decir que la intervención francesa no haya tenido algunas ventajas. Por ejemplo, la introducción del pan francés, nuestro bolillo, que fue traído por los franceses. El trazo majestuoso del Paseo de la Reforma en la capital mexicana, inspirado por la Avenue Louis de Bruselas, la capital belga de Carlota, y el mariachi. Las tropas del imperio, franceses, belgas, austriacos, húngaros, alemanes, polacos, italianos, bohemios, se casaban con jóvenes mexicanas acompañados de bandas de guitarra, guitarrón y violín llamadas música para el matrimonio, musique pour le mariage, mariachis. A mediados del siglo, la fotografía comenzó a popularizarse en México. Un registro de la intervención francesa quedó plasmado en las fotografías de Maximiliano muerto y las del traje que llevaba cuando fue fusilado. Los daguerrotipos, el papel de plata, los químicos para revelar y las cámaras llegaron principalmente de Francia. Uno de los primeros estudios fotográficos de la Ciudad de México se abrió en la calle de Plateros. Antínoco Cruces y Luis Campa se instalaron en la azotea de un edificio para aprovechar mejor la luz natural. Allí hacían los retratos de damas distinguidas y caballeros de la alta sociedad. Cruces y Campa tomaron fotografías a Maximiliano y Carlota, a Benito Juárez y a otros personajes sobresalientes de la época. En la composición de estos retratos se nota todavía la influencia de la Academia de San Carlos. Con el paso de los años, la fotografía llegó a todas las capas de la sociedad. De aquella época existen sutiles retratos de los tipos populares que habitaban en la ciudad. En 1867, Benito Juárez entró de vuelta a la capital mexicana. Pero la República restaurada habría de enfrentarse a muy graves problemas y a una pregunta. ¿Era posible crear en México una república democrática, fundada en leyes, progresista? Es una interrogación que habría de persistir durante mucho tiempo. Quizá la lección más dolorosa de este período fue que una nación solo sobrevive a los embates de la ambición de propios y extraños si tiene hijos que mantienen la fe y perseveran en la lucha diaria por construir una patria más justa, más digna y fraternal.